El Señor les bendiga, es un privilegio nuevamente saludarles y estar con cada uno de ustedes. Hoy, palabra de Dios, palabra que transforma, nuevamente desea llegar a sus hogares para bendecirles a su vida a través de estas reflexiones bíblicas que siempre llevamos y siempre compartimos con cada uno de ustedes. Agradeciendo siempre a la audiencia, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que a la distancia siempre nos acompañan y siempre están pendientes de este programa y de este espacio. Continuamos hoy esta semana, como lo hicimos la semana anterior, hablando sobre la profecía en la iglesia actual. Hoy continuamos para hacer la segunda parte de la profecía en la iglesia actual, basándonos en Primera Tesalonicenses, en donde nos dice su palabra: no menospreciéis las profecías, oídlo todo, retener lo bueno. La semana anterior estuvimos hablando de la importancia de poder interpretar y de poder descifrar nosotros especialmente las acciones de una profecía, las acciones de una palabra de ciencia, o también la interpretación de lo que nosotros vamos a llamar interpretación de lenguas. La pregunta sería: ¿sigue vigente el don de profecía? ¿Sigue vigente la profecía para la iglesia actual? En la iglesia primitiva vamos a encontrar muchos vestigios de los cuales pudiésemos decir en cierta manera o de alguna forma estaríamos diciendo la decadencia de los profetas cuando el ministerio de Jesús se pone al descubierto. Es de resaltar el papel de Juan el Bautista como un verdadero profeta. Pero la muerte de Juan el Bautista, Jesús va a decir que hasta ahí llegan los profetas. No quiere decir que no iba a existir el ministerio profético, sino que se está refiriendo Jesús que hasta Juan el Bautista llegan los profetas que van a hablar acerca de la venida de él, es decir, acerca de Jesús. Ahora, aparece después de esto algunos elementos como cuando Jesús es presentado en el templo, nos encontraremos también con una anciana y un anciano que también tienen vivencias de profeta. Jesús mismo también nos va a dar la pauta de una personalidad y de un rol profético. Y una de las cosas que nosotros podemos también retomar y podemos aprovechar en el caso de la imagen de Jesús y en el caso de el rol de Jesús es el profeta escatológico. Es decir, Jesús se va a presentar como un profeta que nos va a hablar acerca de los tiempos finales. Los tiempos finales para Israel hace 2000 años y en el contexto greco-romano había necesidad, había como una efervescencia del deseo que las cosas llegaran a su final, primeramente por el contexto sociopolítico, socioeconómico, socio-religioso en el cual ellos vivían. En otras palabras, había necesidad de esperar que alguien apareciese con un espíritu de profeta y no con un espíritu sacerdotal. El templo no respondía a las necesidades del pueblo, el templo no respondía a las necesidades religiosas. Qué lástima cuando el templo tenía que haber sido el centro de adoración, cuando el templo tuvo que haber sido el centro del culto verdadero, genuino, se convierte el templo en el rechazo del pueblo. Es así como van a aparecer algunos grupos rechazando todas las prácticas del templo y entre ellos estaríamos mencionando a los fariseos. Serán los fariseos los que se van a apartar del templo y van a proponer una espiritualidad muy diferente. Pero los fariseos también se van a alejar mucho del espíritu profético. El celo que ellos tenían por mantener el cumplimiento de la ley los va a llevar a cometer muchos errores y a alejarse de la ley y terminar cansando al pueblo. Entonces, si hay cansancio espiritual, si hay cansancio religioso, si hay cansancio social, ¿quién es
quién debe de ser, cómo debe de ser el rol, cómo debería de haber sido el papel de aquel que iba a dar una salida a a este caos social, espiritual y político que había en medio de Israel. Creo que no podríamos seguir enumerando o no tendríamos nosotros quizás suficiente tiempo para enumerar todas las características que cumplió Jesús en este proceso. Un verdadero profeta, un verdadero hijo de Dios y un hombre que enfrentó su ministerio desde un espíritu profético más allá de lo escatológico, un Jesús que denuncia, que propone, que da soluciones y que también genera esperanza. A la muerte de Jesús aparece un nuevo movimiento, y es lo que vamos a llamarle las comunidades judeocristianas, creyendo en el mensaje del reino y creyendo en el mensaje de Jesús. Ahora hay nuevos seguidores de Jesús y ahora hay personas que se alejan completamente del templo, se alejan completamente de la práctica saducea, se alejan completamente de la práctica farisea, se alejan completamente de toda la práctica de todos aquellos grupos políticos religiosos que los representaban. Es así como aparece lo que van a ser aquellos primeros hermanos, porque así se les va a llamar, y aparecen aquellos primeros santos, que así se les va a llamar, los santos, los hermanos, y aparecen aquellos primeros cristianos, que así se les va a llamar en Antioquía. Es decir, aquellos que van a ser seguidores de Jesús. Pero la cuestión que tenemos ahorita en plática es, ¿y qué pasó con el profeta? ¿Qué pasó con el profeta? ¿Qué se hizo el rol profético? Hemos de encontrar en el libro de Hechos algunos elementos y unos pequeños vestigios. Se habla de un hombre que tenía unas hijas que eran profetisas. Hemos de encontrar también algunos nombres de otros que van a ser profetas. Cuando la iglesia se comienza a organizar, aparecen 5 ministerios y dentro de los 5 ministerios aparece exactamente el ministerio. Esto estamos hablando de la segunda, tercera generación. Efesios nos va a decir que hay apóstoles, que hay profetas, que hay pastores, que hay evangelistas y que hay maestros. Entonces hay un ministerio para profetas o hay un ministerio que da el don o que permite hablar de un profeta o de una profetisa. Entonces hay un ministerio como tal en la iglesia primitiva. Otro elemento que no podemos perder de vista es que las primeras cartas del apóstol Pablo también van a estar preocupados por esta práctica, es decir, la práctica de la profecía. Y es por eso que Pablo va a tener que ordenar esta práctica y va a decir cuáles son las cualidades que tiene o que debe de tener una profecía. Si estas cualidades no se cumplen, entonces todo aquel o toda aquella que esté mostrando cualquier característica profética o con un espíritu de profecía, entonces no es un verdadero profeta. No olvidemos que en el antiguo tiempo, desde el Antiguo Testamento y desde la Biblia hebrea, vamos a encontrar que van a haber falsos profetas. Entonces, ¿a qué le llamaríamos también nosotros falso profeta? Uno de los elementos que nosotros hemos de encontrar también en el Antiguo Testamento es la fórmula con la que se presentaban los profetas. Una fórmula tan conocida, tan mencionada y tan para nosotros impactante. Así ha dicho Jehová. Así dice el Señor. Esa palabra era base para un profeta. A tal grado que cuando un profeta llegaba a un lugar, las personas que le recibían tenían así, por fuerza, que hacerle una pregunta. Y la pregunta es, ¿vienes en paz o vienes con juicio? Porque ellos sabían que el profeta tomaba el rol de representante de Dios. No olvidemos que el profeta transmitía el mensaje que Dios quería que se transmitiese. Entonces el profeta no era simplemente un personaje, alguien, una mujer, un hombre que solamente llegaba y que se encargaba de decir, de hablar o de transmitir algo e irse. Lo primero que vamos a encontrar es que el profeta debería de tener un compromiso con su mensaje. Por eso no podemos nosotros hoy
solamente decirle a alguien dentro de nuestras congregaciones que es profeta si no cumple con el compromiso que debe de tener un verdadero o una verdadera hija de Dios. Primer elemento que usted debe de descifrar, primera característica, es decir, el perfil de un profeta hoy en la actualidad es el compromiso que tiene con su ministerio. Y el compromiso va más allá solamente de decir sea lo que sea. Porque una de las cosas que nosotros nos vamos a dar cuenta es que el profeta nunca fue bien recibido. Raras veces los profetas fueron bien vistos, raras veces los profetas fueron bien recibidos. Pero en la iglesia actual, si en la iglesia de Tesalónica se nos dice que hay que oírlo todo y retenerlo bueno, quiere decir que había una falsa profecía. Y por eso yo invito a que debemos de tener mucho cuidado y que lo espiritual nosotros lo entendamos con lo espiritual. Nunca vamos a entender las cosas espirituales si no estamos en el mundo espiritual. Nunca vamos a entender las cosas espirituales si no nos metemos al mundo espiritual. Necesitamos nosotros entrar en el mundo espiritual para comprender las cosas espirituales. Y es aquí donde nosotros debemos de tener el cuidado con las malas praxis o las malas prácticas religiosas de la profecía en la actualidad, es decir, la manipulación psicológica que algunas veces se da. Cuidado con las manipulaciones espirituales que se viven dentro de las congregaciones. Cuidado con las manipulaciones espirituales y mentales y psicológicas con las que se viven dentro de las comunidades de fe o dentro de las iglesias. Hay suficientes experiencias que no estamos para enumerarlas ni para mencionarlas, pero hay suficientes experiencias que a partir de todos aquellos que me están escuchando pudiesen tener o pudiesen mencionar o pudieran enumerar algunas malas experiencias que hemos vivido con respecto a la profecía. Entonces, la pregunta sigue en boga y la seguimos diciendo, ¿sigue vigente el espíritu profético dentro de la iglesia hoy? Pues podemos decir, si la iglesia primitiva lo presentó, si la iglesia primitiva lo presenta y el libro de Hechos nos va a decir que sí, el libro, la primera carta de Tesalonicenses nos va a decir que sí, la segunda o tercera generación de cristianos por medio de la carta de los Efesios nos va a decir que sí existe. La carta a los Corintios nos va a decir que debe de estar ordenado y que la profecía es para exhortar, para edificar. Entonces, si todo esto está ahí, entonces la pregunta es, ¿por qué hoy carecemos de verdaderos profetas? ¿Por qué hoy carecemos de verdadera profecía? ¿Y por qué hoy la iglesia está careciendo de una profecía verdadera? Primero es porque hemos confundido que profecía es sinónimo de adivinar. Es decir, que creemos nosotros que el profeta tiene que hablar acerca del futuro. Lastimosamente hemos puesto al profeta al nivel de un chamán, al nivel de alguien que adivina, al nivel de un adivino. El profeta no es un adivino. Todos quisiéramos que dentro de nuestras iglesias el 1 de enero se levantara una hermana, se levantara un hermano y dijera, esto le va a pasar durante el año a toda la iglesia. No, en ningún momento no. Eso no es profecía, eso no es un verdadero profeta. Yo me imagino que muchas iglesias estarían felices si el 1 de enero o el 31 de diciembre, el fin de año, se levantara alguien y dijera, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, durante este año viene esto y viene lo otro. Y lastimosamente, siempre estamos bajo la expectativa de oír cosas buenas. No, el verdadero profeta lo primero que tiene que hacer es saber llevar el mensaje a través del señalamiento de aquellas cosas que no tienen el verdadero rumbo. Si nosotros vemos el caso de Jeremías, vemos el caso de Isaías, vemos el caso de Ezequiel, vemos el caso de Malaquías, el caso de Habacuc, el caso de Sofonías, de Amós, de Ageo, de Zacarías, el caso de todos estos profetas, vamos a darnos cuenta el compromiso que tenían estos hombres y tuvieron estos hombres para llevar el mensaje independientemente a quien fuese. A Israel, a Judá, a los reyes, al pueblo, a los grandes, a los pequeños, a los ricos, se les dijo cuál era su problema. Entonces, el primer elemento que debe de tener un profeta o el espíritu profético o una iglesia con un espíritu profético hoy en la actualidad es saber denunciar, saber señalar todos aquellos elementos sobre los cuales se está generando toda situación de injusticia, de imparcialidad,
de impiedad. Cuando un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, toma el valor para decirlo, toma el Espíritu de Dios para enfrentarlo. Y no solo lo dice, no solo lo enfrenta, sino que lo orienta, sino que también da las armas, da los elementos para un verdadero y genuino arrepentimiento, para que la gente pueda tener o pueda darse la vuelta, pueda haber una conversión genuina, un arrepentimiento genuino. Entonces vamos a hablar de un verdadero espíritu profético. Nosotros hemos malinterpretado en los últimos tiempos y en los últimos años y hemos pensado que el profeta es aquel que se levanta y dice, esto va a acontecer mañana. Eso solamente es una pequeña área de todas las que debe de cumplir un profeta. Un profeta no solamente está para hacer augurios o para hablar acerca del futuro. Un profeta está para vivir el compromiso de la palabra. Un profeta debe de estar para vivir el compromiso de lo que es la enseñanza de la palabra. Si un profeta no enseña el buen camino, y es aquí, mis amados hermanos, no necesariamente necesito tener el título de profeta o que alguien me declare profeta. Usted como predicadora, usted como predicador, usted como pastor, usted como líder, debe de cumplir el rol de profecía. Por eso va a decir Pablo, a la verdad yo quisiera que todos profetizaran. Pablo dice, a la verdad todos pudiésemos profetizar. ¿Por qué? Porque Pablo está claro, está consciente de que lo que se debe de decir es aquello que no está generando en ningún momento beneficio espiritual para alguien. Pero nosotros hoy lo que nos hemos hecho somos personas bajo el confort, es decir, personas bajo la situación de no querernos comprometer. El primer elemento es el compromiso. El segundo elemento después del compromiso es llevar encarnado, porque el profeta va a entender esto. Su palabra, mejor dicho, la palabra no es suya, sino que el profeta expresa lo que Dios pone en su boca que diga. Pero realmente desde los púlpitos se está escuchando lo que Dios quiere que se oiga. Desde los púlpitos estamos hablando, predicando lo que realmente Dios quiere que digamos. Realmente desde los púlpitos existe el mensaje, existe la palabra, existe la enseñanza que Dios espera que se dé. Analícelo usted. No estamos para hacer críticas, no estamos para hacer señalamientos, no estamos para estar nosotros comparándonos o pensando que somos superiores a, sino que hagamos un autoexamen desde nuestro liderazgo, desde nuestras comunidades de fe, desde nuestras congregaciones, desde nuestras iglesias, desde nuestras realidades. Y la primera realidad es, ¿estamos escuchando palabra de Dios? ¿Se nos está predicando palabra de Dios? ¿O solamente estamos viviendo en los últimos tiempos de actitudes positivistas? Salimos positivos, salimos saltando de positivismo, pero cuando nos debemos de enfrentar a la realidad que debemos de vivirla conforme a los preceptos de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, ¿a dónde está la vivencia espiritual genuina de nosotros? Muchos estamos lejos de eso. Muchos nos hemos alejado de esa realidad porque creemos que el espíritu profético solo se vive dentro de la congregación y salimos felices cuando alguien llegó y me profirió palabras y me dijo que voy bien y me dijo que mi negocio iba a ir bien y me dijo que mis hijos iban a tener salud y me dijo que yo iba a viajar y me dijo que yo que iba a tener algo nuevo, una casa nueva, un carro nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién no va a decir que estamos bien desde esa forma? La cuestión es cuando alguien desde el púlpito, desde el altar, desde su posición de liderazgo, desde su posición espiritual, vive la palabra, enfrenta la palabra y señala aquello que realmente no va por el rumbo adecuado. Y es que hay que entenderlo, no somos perfectos, necesitamos guía. Lastimosamente, guía que guía a ciego, o sea, ciego que guía a ciego, dice el refrán hebreo, los dos van al mismo hoyo. Entonces, si Pablo se preocupa en explicar
el rol del profeta para la iglesia. Si Jesús también se preocupa en explicar y vivir el rol del profeta para la iglesia. Si la iglesia primitiva, a través de las pequeñas descripciones que encontramos en el libro de los Hechos, nos va a decir que habían algunas profetisas dentro de la iglesia. Si nosotros también nos damos cuenta que hoy existe profecía, pero necesitamos una profecía genuina, no aquella profecía que esté pendiente del futuro, sino aquella profecía que esté pendiente de nuestra vida espiritual. Que realmente nos haga a nosotros entender que no necesitamos que alguien nos venga a decir cómo vamos, sino que necesitamos que alguien venga y nos oriente a través de la palabra. Ese es el verdadero espíritu profético que debe de existir en nuestras congregaciones. Ese es el verdadero espíritu profético que debe de existir dentro de las iglesias. Qué bueno, qué excelente que haya oración, que haya palabra de ciencia. Qué bueno que alguien, Dios le muestre la vida de alguien. Pero no me confunda a estas personas y no me arruine a estas personas y no me ensalce a estas personas creyendo que tienen un nivel espiritual superior al nuestro. Cuidado con eso. Sino lo que debemos de hacer nosotros es orar por estas personas, y el que tenga este don o el que pretenda tener este don, dice, debe de usarlo conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque algunas veces, en cierta ocasión, quiero comentarles, mi ministerio se ha manejado de esa manera. Muy de esa manera. Estaba muy corta edad, al lado de oriente de mi país, en un convivio, a lo que nosotros le llamamos desde la iglesia apostólica una festividad. Y al finalizar el culto, yo salgo del templo, me ubico fuera, el cansancio, el calor, y al mismo tiempo todavía iba quebrantado del mensaje que había dado. Y se me acercó un hermano, hasta hoy no le conocí porque estábamos en oscuro, y me dijo, el Señor me ha enviado. Y me ha enviado a decirte que tu ministerio no es solo para un lugar. Tu ministerio es para muchos lugares. Te voy a llevar a donde yo quiero llevarte. Y me dijo, he venido desde Honduras, solo a eso he venido. Mañana salgo en la madrugada porque el Señor me dijo, el que veas predicar y que veas que es esto y lo otro, a él dile esta palabra. No le conocí, no supe su nombre, pero lo único que puedo decir es que esas palabras han sido reales. Pero no solamente fue eso, sino que también al mismo tiempo me dijo, dice el Señor, que esta va a ser la forma de vivir para ti, que esta va a ser la forma de enfrentar la realidad espiritual en muchos ámbitos. Y no puedo detallarle mayores cosas porque son parte de mi ministerio y que han sido los fundamentos que han dado éxito al ministerio en el cual hoy yo puedo decir a Dios la gloria. ¿Bajo el qué? ¿Bajo el resultado nada más de una profecía? No. Bajo de una palabra profética comprometida con una verdad. Y ese es el segundo elemento. El profeta debe de estar comprometido con la verdad. Si hay un compromiso con la palabra, también debe de estar comprometido con la verdad. El profeta está comprometido con la palabra de Dios porque él va a decir palabra de Dios. Quiere decir que cuando no haya palabra de Dios, no se esté inventando de decir que el Señor lo dijo. ¿Por qué? Porque hay una pequeña confusión. Hay veces hay cosas que yo lo siento desde mi corazón. Y qué bueno que usted tenga un sentir espiritual. Excelente, excelente, está bien. Pero dígalo con sinceridad. Yo siento en mi corazón decirle esto. Sea sincero, sea sincera. No diga, Dios puso esto en mi corazón. No, diga, yo siento en mi corazón decirle esto. Cuando usted sea sincero, entonces Dios se va a glorificar tras esas palabras. Pero hay veces hay sentimientos, hay sentires. Usted dice, yo siento esto, y entonces usted espiritualiza ese sentir, y al espiritualizar ese sentir, usted dice, el Señor puso esto en mi corazón, y hay veces el Señor no lo ha puesto. Lejos está el Señor de haberlo puesto. Y debemos de tener cuidado para no poner el nombre de Dios en vano, o no mencionar o no utilizar el nombre de Dios en vano. Si usted tiene un sentir, qué excelente.
Si usted tiene un sentimiento y usted quiere expresarse, expréselo, dígalo, pero con sinceridad dígalo lo que le voy a decir. Y fíjese que Pablo nos deja bien claro. Es que Pablo, hermanos, específico, es claro. Pablo cuando va a decir algunas cosas, él dice, miren, esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor. Pero hay otras ocasiones en que él dice, esto lo digo por vía de conciencia. Esto no lo dice el Señor. Esto lo digo por vía de concesión. Esto lo digo por vía de conciencia. Estas son palabras mías. No, esto no lo manda el Señor, esto lo mando yo. Por ejemplo, él dice, bien le fuera al hombre no tocar mujer, pero él dice, esto no lo manda Dios, esto lo digo yo. Esto lo digo yo. Ese es un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios y una verdadera profeta. Un verdadero profeta, un verdadero predicador, no se va a poner por delante de la palabra, ni se va a poner por delante de Dios, porque el único rol, el único papel que tiene esta persona es de transmitir el mensaje. Entonces, no esté diciendo, Dios puso este sentir en mí. Tal vez Dios no lo ha puesto, y si no lo ha puesto, tenga mucho cuidado. Seamos sinceros y solo digamos, hermana, joven, anciano, pastor, amigo, Dios ha puesto, Dios, bueno, no, diga yo lo he sentido. Yo quiero decirte esto. A mí me nace decirte esto, desde mi experiencia, desde mi sentimiento, desde mi corazón, porque el corazón es engañoso. Entonces, pero diga, sea sincero. Usted, de eso. Ahora, va a venir un momento en que Dios sí puede poner eso. Pero el que Dios ponga un sentir no es una profecía. Porque algunas veces esas situaciones y esas experiencias de sentir, de sentimiento, responden a una experiencia previa. Válgase la experiencia ya misma. Es decir, a una situación que se ha vivido previamente, y cuando yo veo que las personas van bajo un rumbo equivocado, entonces yo digo, he de aconsejar, he de exhortar, he de edificar con mis palabras. Pero también hay momentos espirituales en donde Dios va a poner en tu corazón, en tu boca, en tu mente, palabras que algunas veces hemos de pensarla 2, 3, 4, 5, 6 y tantas veces para decirla. Entonces ahí es donde debes de usar la fe. Ahí es donde debes de usar tu compromiso con la palabra. Y ahí es donde debes de tener tu compromiso contigo mismo y con Dios. Es que todos están esperando qué es lo que quiere decir el Señor. La palabra de Dios ya está escrita, la palabra de Dios es la misma escritura, pero Dios también va a hablar en algún momento. Va a hablarte en algún momento. Y tienes que decir lo que Él va a poner en tu boca. El espíritu de profecía no es un show tampoco. El espíritu de profecía no es para hacer superhéroes o hacer heroínas como tal. Lastimosamente las congregaciones han convertido a estas personas en superhéroes, en heroínas. Y las han convertido en pequeños chamanes dentro de las iglesias. No vamos a ir de tal cosa hasta que el profeta diga. No nos vamos a mover hasta que el profeta diga. No vamos a orar hasta que el profeta diga. No vamos a ayunar hasta que el profeta diga. No vamos a leer la palabra de Dios hasta que el profeta diga. Eso no tiene ningún fundamento bíblico. Dios te manda que leas la palabra. Dios te manda que ores. Dios te manda que visites. Dios te manda que te muevas. Dios te manda que te levantes. Dios te manda a que hagas cosas por el reino de Dios. Entonces deja de estar esperando que un hombre o una mujer te ordene como tal. No quiere decir tampoco que de manera singular en algún momento Dios va a definir elementos como tal. Desde mi experiencia se lo puedo decir, Dios ha dado mensajes y me ha dicho, este mensaje vas a decir en tal lugar. Pero eso solamente es un sentido singular, no es un sentido plural. No quiere decir que el siguiente culto tendría que ser la misma formalidad o la misma uniformidad de lo que pasó anteriormente. No, fue en este caso de manera singular. En otras palabras, Dios ya ha puesto en mi vida, di esto. Pero es de manera singular, son tratos personales, no son tratos colectivos.
Y es ahí donde hemos caído en el error de pensar de que la profecía y veces son tratos colectivos y hacemos regla algunas cosas. No debemos nada más de experimentar, y por eso cada quien debe de tener su propio devocional, su propia relación con Dios. Y cuando usted comience a tener su propia relación con Dios, Dios va a hablar a tu vida. Dios va a enviar a alguien a tu vida. Y vea usted, con esto finalizo. Había un profeta y su siervo, y el contexto de ellos era que había guerra. Y llegó un momento en que fueron rodeados. Cuando el siervo se levanta por la mañana, se da cuenta que el lugar donde ellos radican está rodeado de soldados enemigos. Despierta a su amo, despierta al profeta y le explica y le dice lo que está pasando afuera. Al salir el profeta a la puerta, se da cuenta que eso es verdad. Pero el profeta estaba bajo el sentido espiritual y dice estas palabras. Dice, por favor, Padre, ábrele los ojos a este para que vea cuántos están con nosotros que contra nosotros. Dios preparó a alguien para que te abriera los ojos. Ese es el espíritu profético. Dios va a preparar a alguien para que tus ojos sean abiertos y camines por el camino de santidad y el camino de vida a lo cual nosotros vamos. Por lo tanto, a manera de conclusión, el espíritu profético todavía sigue vigente. Debemos de tener cuidado con las manipulaciones espirituales, psicológicas y colectivas que algunas veces vivimos. Debemos de ver que el rol del verdadero profeta tiene un compromiso con la palabra y un compromiso con Dios. Porque el profeta no habla por sí mismo, el profeta habla de parte de Dios. Nunca digas algo que Dios me ha puesto en tu boca. Y no lo digas, y si los ha de decir, háblalo con sinceridad. Esto lo digo yo, no el Señor. Esto lo siento yo en mi corazón decirlo, bajo la experiencia, bajo lo que he vivido, pero no diga esto lo dice el Señor, si el Señor nunca lo ha dicho. Pero el día que el Dios eterno ponga palabras en tu boca, tampoco ten miedo. El problema que la realidad es esa. Ir a donde me van a recibir mis palabras, a donde van a recibir mi mensaje, eso no va a costar. Ir a donde va a haber rechazo, ir a donde va a haber que señalar y hacer señalamientos de injusticia, de imparcialidad, señalamientos de autoritarismo muchas veces en los ministerios, y decir que el Señor manda a que haya un cambio, a que haya una transformación, eso no va a ser bien recibido muchas veces. Pero hasta que lo hagamos, cambiará el rumbo de nuestras vidas espirituales y de nuestras congregaciones. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, recordemos que hay que estudiar, hay que practicar para luego enseñar. Palabra de Dios, palabra que transforma, ha estado con ustedes y les invitamos a vivir bajo el espíritu profético como Jesús lo vivió y a esperar en Dios. Y si Dios pone palabras en tu boca, solo llénate de fe, llénate de valentía, porque su palabra no vuelve vacía y ninguna de las palabras caerán en tierra. Que la paz de Cristo sea con todos. Muy buenas noches, que descansen. El próximo martes nos seguimos viendo. Bendiciones, mis amados hermanos.